Levanta tu voz en el nombre de Jesús. Nunca dudemos del poder, de la fuerza que tiene el testimonio más sencillo acerca de nuestro Dios. Nunca podríamos medir realmente el impacto de una palabra de Dios cuando llega a un corazón. Hoy tenemos un día hermoso, un día maravilloso, y tenemos la oportunidad de compartir la palabra. Mi oración es que nuestro entendimiento sea renovado, que nuestros corazones sean impactados por la palabra, que el Espíritu Santo halle en nosotros una tierra buena, una tierra receptiva, dócil, donde podemos tomar su palabra y podemos edificar nuestra vida y de esa manera fortalecer nuestros corazones. Lo primero que queremos señalar ahora es que a pesar del tiempo tan difícil que vivimos, Dios sigue hablando a su pueblo a través de su palabra. Nunca vamos a terminar de valorar cómo la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, viene a edificar y a fortalecer nuestra vida. La verdad de Dios está revelada en estas Escrituras y a través de ella conocemos a Dios, conocemos su voluntad, sus propósitos y a la vez podemos encontrar la luz, la guianza, el sendero para guiar nuestro corazón y nuestros pasos. Vamos a señalar unos versículos tomados aquí en las Escrituras para reforzar esta idea, donde Dios nos habla por medio de las Escrituras. Los primeros versículos los vamos a encontrar en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al ver esta escritura, inmediatamente pensamos, lo primero que resalta es la naturaleza de la palabra. La escritura es inspirada, y eso lo sabemos, pero es algo que debemos valorar, debemos agradecer, que tenemos en nuestras manos un libro que ha sobrevivido la prueba del tiempo y que hoy sigue hablando a los corazones como lo hizo en el momento en que Dios trajo una palabra por cada uno de sus siervos. También dice que es útil. La palabra entonces es capaz de, al ser útil, puede realizar la obra para la cual Dios la mandó. Y señala aquí, por lo menos, hay 6 puntos principales donde se esboza el propósito de la palabra del Señor. Dice enseñar, redarguir, que es convencer en lo profundo de nuestro corazón la verdad que Él nos está hablando. También número 3, corregir. Corregir el curso, corregir el camino, el rumbo de nuestra vida. Y también para instruir en justicia. Recordemos que así como el amor es parte de la naturaleza de Dios, también la justicia. Dios es justo en todos sus caminos. Él obra justicia y nos manda a buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. También dice que la intención es que el hombre de Dios sea perfecto, quiere decir que sea completo, que no le falte absolutamente nada y que esté preparado para toda buena obra. Otra escritura que podemos encontrar para alinearlas y empezar nuestro estudio y nuestro camino es en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, donde dice: porque las cosas que se escribieron antes, y está haciendo una clara referencia al Antiguo Testamento y la historia de Israel, los profetas, toda la esencia del Antiguo Testamento, dice, se escribieron para nuestra enseñanza. Todo lo que nosotros encontramos en las Escrituras del Antiguo Testamento, en los Reyes, Samuel, en los primeros 5 libros de la Biblia o a través de los Salmos, Proverbios, los profetas,
Todo eso está escrito para nuestra enseñanza, a fin, hay una intención, de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Seamos ensanchados en la esperanza. Nuestros corazones sean fortalecidos para enfrentar los problemas, para enfrentar las dificultades con la esperanza de Dios reinando en nuestros corazones. En un tiempo tan incierto como el que vivimos ahora, donde constantemente escuchamos los decesos por la muerte por el COVID, nosotros entendemos que para los hijos de Dios hay una esperanza asegurada por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y una escritura más la vamos a encontrar en 1 Corintios, capítulo 10, en el versículo 6, y otro versículo que vamos a señalar ahorita, dice, mas estas cosas sucedieron, y está haciendo una referencia a Israel. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Al guardar un registro en la historia y tener una escritura que va narrando los eventos, en un momento nos cuenta la historia. O sea, en principio tenemos la información del evento, pero también hay una intención que es enseñarnos a nosotros. Y en este caso el versículo 6 dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el versículo 11 nos dice de esta manera, que estas cosas les acontecieron como ejemplo. El ejemplo es para nosotros. Ellos vivieron sus aciertos y sus errores y fracasos y nos narra las Escrituras esta historia. Pero a través de esta historia nosotros somos llamados para aprender, somos llamados para interpretar y cambiar el curso de nuestra vida. Y dice, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Nosotros somos la generación, y esto lo está diciendo Pablo desde hace 2000 años, somos esa generación que cada día se acerca al mayor cumplimiento de todas las Escrituras, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los santos, el estar con Él y todo aquello que la Escritura señaló de una manera profética, nosotros somos, y de eso debería alentar nuestro corazón, la esperanza de nuestros corazones, porque estamos próximos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos, dice el apóstol. Y recordemos también que nuestro Señor Jesucristo, al venir acá, usó de un recurso para llamar la atención y para poder enseñar al pueblo de Israel. Él usó la imagen, la enseñanza de las parábolas. Las parábolas son narraciones, son breves, son cortas, pero están llenas de símbolos, de imágenes que hacen despertar la imaginación. Esas historias deberían no solamente limitarnos a lo que está diciendo la historia, sino a la enseñanza que hay detrás de esa historia. Si tú lees una parábola, esa parábola lleva una enseñanza, y nuestro deber es escudriñar la intención que había en esa enseñanza, descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Para nosotros es muy fácil interpretar algunas parábolas porque el Señor dio la interpretación. Los mismos discípulos no entendían y decían, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Y luego le preguntaron, ¿por qué le hablas al pueblo a través de parábolas? Dice en Mateo 13:3 que el Señor les hablaba con parábolas. Y les da una explicación a los discípulos en Mateo 13:13 y les dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Pero hay una razón, porque el corazón se había endurecido hacia la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que muchas personas y muchos cristianos no entienden las Escrituras. Es porque su corazón se ha endurecido y no está receptivo, no está sensible al Espíritu Santo. Y el verso 34 de este mismo capítulo 13 de Mateo dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente,
y sin parábolas no les hablaba. El Señor usó el recurso de contar historias para motivar, para inspirar a las personas a escudriñar, a indagar, a pensar, a orar, porque hay un mensaje detrás de esto y nuestros corazones deben ser receptivos tanto a la historia como lo que hay detrás de la historia. Y el Señor sigue usando las historias para llamar nuestra atención, para motivarnos, para inspirarnos, para enseñarnos básicamente y que nuestra vida pueda andar en su voluntad. Vamos a examinar la historia de Naamán. La encontramos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. La historia de Naamán está narrada en este capítulo y podemos ver que hay algunos personajes. Cuando se cuenta en las Escrituras una historia, vemos que surgen inmediatamente algunos personajes. El principal, por supuesto, es Naamán y también el profeta Eliseo. El encuentro de ellos y todo lo que ocurre en este capítulo nos llama la atención al hecho de Dios soberano de hacer un milagro en favor de este hombre, siendo él sirio, siendo que no era pues del pueblo de Dios. También toma lugar aquí en una manera, digamos, que no es prominente, la esposa de Naamán, que participa muy brevemente. Los reyes, tanto de Siria como de Israel en este caso, ya dijimos del profeta, y también de Giezi, un personaje que al final del capítulo tiene una historia muy, muy triste. Pero yo veo en las Escrituras que hay una niña que es esclava, una niña de donde surge esta historia, y es a través de ella cómo es que nosotros podemos llegar a encontrar en las Escrituras uno de los milagros tan maravillosos del favor de Dios para este hombre llamado Naamán. La historia, vamos a leer los primeros versículos, porque hemos recomendado que se lea todo el capítulo. El general del ejército del rey de Siria, dice Naamán, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versos 2 y 3 dicen de esta manera: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y así es como tenemos esta historia maravillosa en las Escrituras. Un hombre que ha logrado el éxito, los triunfos, las victorias, un general, pero que tiene una condición de salud para el cual no hay un medicamento, no hay una medicina, no hay médico que pueda darle la curación y la sanidad que él necesita. Al hablar de Naamán podemos ver que era general, estaba ocupando el cargo más alto dentro del ejército del rey de Siria. También dice que era un varón grande delante de su señor. A través del ejercicio de su carrera militar había logrado tener un lugar muy especial en la relación con el rey. También dice que el rey lo tenía en alta estima, lo apreciaba. Y es que lo que sigue diciendo el versículo es que por medio de él el Señor había dado salvación a Siria. No está hablando aquí de un conflicto con Israel, de una guerra con el pueblo de Israel, sino más bien que ellos se habían independizado del gobierno asirio. Y en estas guerras que se habían dado, indudablemente Naamán había tenido una parte muy importante. Por eso dice las Escrituras que Dios le había dado a él la oportunidad de ser ese instrumento de guerra para salvar a su nación. También dice que era valeroso en extremo. En fin, un general, un hombre grande, apreciado por el rey, un hombre muy importante en el ejército,
y que por medio de él había un antecedente de liberación, de salvación del pueblo sirio, y además tenía mucho valor. Pero la Biblia nos refiere al final del versículo, dice, pero era leproso. Y esto nos hace reflexionar en el hecho de que muchas personas hoy en la vida pueden tener muchas cualidades, pueden tener triunfos, logros, pero tienen un pero no son cristianos, pero no son comprometidos, pero no tienen una entrega al Señor. Son personas bellas, finas, son personas con muchos dones, con muchas cualidades, pero existe ese pero. No hay una entrega al Señor, no hay una devoción al Señor, no hay un temor reverente delante de Dios, no hay una entrega, no hay una sumisión a la voluntad del Señor, no hay una búsqueda en sus corazones, no hay un interés por la voluntad de Dios. Entonces una persona puede tener muchas cualidades, pero tener un pero que limita su vida y por supuesto el desarrollo de su vida cristiana. En este caso, así comienza la historia de Naamán y él habla la historia surge porque la niña habla con la señora. La esposa de Naamán habla con él. Ahora ellos se animan de alguna manera, creen lo que aquella niña les está diciendo y entonces van para hablar con el rey. El rey autoriza la salida. Estamos hablando de una distancia de más de 300 kilómetros para hacer este viaje y tienen ellos ahora la aprobación del rey. Además, el rey les firma unas cartas de recomendación para el rey de Israel y vamos a ver la sorpresa que se lleva el rey de Israel cuando recibe estas cartas. Y él lleva entre lo que él está llevando como regalo son unas en plata y en oro y también unos vestidos. La suma de eso, poniéndolo en dólares, eran como unos $77,370. Y poniéndolo a pesos, son 1.550.309.11. Así que estamos hablando de que lo que llevaba en regalos era una muy buena cantidad si lo ponemos nosotros en pesos al día de hoy. Cuando llega, dice el versículo 6, que en las cartas decían esto: cuando lleguen a ti, este es el mensaje del rey de Siria para el rey de Israel. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ahora, imagínate que alguien toca la puerta de tu casa y te dice: traemos un enfermo para que usted lo cure. Usted es cristiano, usted señora es cristiana. Queremos que haga una oración para que se cure mi nieto. Queremos que haga una oración para que este niño se pueda sanar de esta dolencia que está teniendo. Ahora, ¿cómo reaccionaría la mayoría de las personas? En el caso del rey, no solamente fue sorpresa, fue molestia, enojo, y vio en aquello una posibilidad de la guerra. Dijo: este hombre me está pidiendo algo que es imposible. Yo no puedo curar a nadie, yo no soy Dios para hacer eso. Y entonces rasgó sus vestidos. Fue tan evidente esto que la noticia le llegó a Eliseo y Eliseo mandó un mensaje al rey y le dice: mándalo conmigo para que se sepa que hay Dios en Israel y que hay profeta de Dios en esta tierra. Así que Naamán entonces es conducido para ir a la casa del profeta Eliseo. Pero aquí, cuando leemos la historia, vemos que Dios está tratando de enseñarle algunas cosas a Naamán. Con todo aquel abolengo que traía y todas las cualidades, el éxito y la personalidad indudable de un militar victorioso, él se presenta y él tiene ciertas expectativas. Pero dice la Escritura que de una manera a propósito, el profeta no le recibió, no le permitió entrar a la casa, sino que mandó uno de sus siervos y le dice: el profeta dice que vayas al río Jordán y te sumerjas 7 veces y entonces vas a ser sanado. Es interesante ver cómo Dios le habla a las personas y cómo a través de esto Dios da ciertas instrucciones.
que si queremos recibir el beneficio, queremos recibir la bendición de Dios, debemos estar dispuestos a obedecer y aceptar las condiciones que Dios nos está poniendo. En este caso, pues él se molestó. 1, no lo recibieron. 2, dice él, en mi tierra, en Siria, hay 2 ríos que son mejores que este. Y así que él se fue sumamente enojado, perturbado y molesto. Parecía que aquello era un fraude para él. Un viaje de más de 300 kilómetros para encontrarse con esto definitivamente no era lo que él estaba esperando. Entonces son los que están al lado de él, aquellas personas que eran sus servidores, los sirvientes que tienen en este caso un poquito más de sentido común, le dicen a Naamán: oye, si esta persona te hubiera pedido algo difícil, ¿no estarías dispuesto de hacerlo? Y ahora solamente te está pidiendo que vayas al río y que te sumerjas 7 veces. Entonces entró en razón y fue al río, y nosotros conocemos el milagro. Se zambulló 7 veces y a la 7ª el poder del Señor sanó su cuerpo completamente de aquella lepra. Ahora el hombre regresó emocionado, imaginémonos cómo, feliz, contento. Había tenido lepra, ahora era libre de la lepra, lo que los médicos en su tierra no habían podido hacer, lo que, vamos a decirlo, los dioses de Siria no habían hecho. Ahora el Dios de Israel lo había hecho, había creado un gran testimonio en su vida y él viene muy feliz. Este es el momento de dar los regalos que él traía y le ruega al profeta que acepte los regalos. El profeta Eliseo le dice que no puede aceptar absolutamente nada de este hombre, lo cual puede parecer una descortesía. Pero yo entiendo en este pasaje que el profeta Eliseo está cuidando el honor y la gloria de Dios. Porque muchas veces las personas dicen, bueno, sí me hicieron un milagro, pero les dejé ahí una buena cantidad. Pero sí los apoyé y les ayudé y les di. Así que el milagro puede ser menospreciado por aquellas personas que piensan que pueden pagar por un milagro o que pueden recibir los beneficios y ellos dar algo a cambio. Nos cuesta mucho recibir sin tener nada que ofrecer nosotros. Y eso nos pone a veces como en un predicamento porque quisiéramos corresponder a lo que Dios nos está dando. Y la verdad es que no podemos. El favor y la gracia de Dios jamás lo podríamos pagar. Lo que demos como la generosidad, la bondad de nuestro corazón, jamás pagaría lo que Dios hace por nosotros. Así que en medio de esta historia, ya sabrán que hubo alguien que pensó sacar provecho y fue detrás de este hombre, y llega ese momento en que él dice una mentira. Oye, llegaron unas visitas, el profeta de última hora cambió de opinión y pide que sí le des apoyo. Así que el hombre se muestra sumamente generoso y dice, bueno, si no me recibió todo, pues por lo menos vamos a colaborar con esta necesidad. Y se muestra muy generoso, así que el criado regresa y esconde su tesoro. Y si reflexionamos un momento en esta historia que aparentemente es muy sencilla, te aseguro que vamos a encontrar grandes lecciones para nuestros corazones. Y lo primero que resalta, creo yo, porque vamos a señalar algo, es que todavía los seres humanos seguimos teniendo conflictos y problemas en la comunicación. Cuando leemos la historia, es una niña la que él comenta con la esposa de Naamán y ella le dice de la manera más sencilla posible, si el Señor, si mi amo, fuera a Samaria y le rogara al profeta, él le podría sanar. Si él va en una condición de humildad y él ruega y él pide, el profeta lo puede sanar. Yo creo que en el nivel de las mujeres hay una comunicación muy clara, muy definida, no hay interrupción en esto. Y entonces la señora habla con Naamán y le dice, oye, la niña está diciendo esto, dice que hay un profeta, dice que hay un hombre que te puede curar.
Ahora, aquí está Naamán escuchando a su esposa, escuchando el informe de la niña, y se traslada con el rey. Y en este momento, el rey interpreta que si él hace una carta, y él hace un escrito, y él manda con sus recursos y su influencia, por supuesto que el rey de Israel tendrá que hacer el favor y el milagro de curar a su amigo, a su general y a aquel hombre tan importante para Siria. Otra cosa que es evidente es que todavía los hombres en este tiempo piensan que con dinero e influencia pueden resolver sus problemas. La carta del rey de Siria al rey de Israel decía, cuando lleguen a ti estas cartas que yo he firmado y que yo estoy enviando y que yo te pido y te ruego y hazme esto, sabes que por ella yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. La influencia es tan determinante que puede obligar a una persona a hacer algo imposible. La petición y el compromiso que se establece en estos niveles que obliga a veces a los individuos a hacer cosas que no quisieran hacer. Y por eso la reacción del rey de Israel. El rey dice, lo que este hombre me está pidiendo, solo Dios lo puede hacer. Lo que entiendo, dice él, es que éste está buscando una ocasión para la guerra. Así que todavía las personas piensan en este tiempo que a través de su influencia o a través de amistades, a través del dinero, podrán resolver sus grandes conflictos, lo cual no es cierto. Y en este momento, creo que hay otra postura también de personas como Naamán que piensan que pueden comprar la gracia de Dios, pueden comprar el milagro de Dios y que pueden pagar por él también. Si lo reciben, tienen la capacidad para dar el donativo, para dar, corresponder y decir, si ya me dieron, yo también doy. Entonces, eso viene a ser como una especie de empate técnico. Si Dios te da, tú también le das. Si alguien te da, te sientes obligado a darle. Pero así no es como funciona en el reino de Dios. El Señor dice que aceptemos con humildad su gracia. El Señor nos enseña que los favores de Dios no los podemos comprar, tampoco los podemos pagar. Los recibimos y los agradecemos y debemos vivir una vida con gratitud y con amor y devoción para poder servir al Señor. Él llevaba, dice, 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos, así que iba sumamente cargado para poder pagar, compensar la molestia que había causado. Pero no es así, porque la gracia de Dios es eso sencillamente. Es la gracia que Dios le extiende a las personas que están necesitadas de Él. Y una última cosa que podemos señalar que resulta muy evidente es que todavía las personas pueden ser guiadas y motivadas por la codicia y tratan, como en este caso, de mentir, de engañar, de sacar provecho de lo que Dios ha hecho, lo que el profeta había cuidado, pero con toda exactitud, no había cedido, y eso se podía mirar como un rechazo, como una desaprobación y como demasiado orgullo. ¿Por qué no recibe si yo le estoy dando, si yo lo traje para él? Pero el profeta estaba cuidando el honor y la gloria de Dios, cosa que Giezi nunca pudo entender. Así que Giezi va, esconde las cosas y se sienta como que no ha pasado nada. El profeta llega y le dice que dónde estaba, y él dice, pues no, yo he estado en este lugar. Y el profeta dice, yo estaba, Dios le reveló a él cuando el hombre se volvió del carro y te dio para ti el dinero. Y le dice, ¿acaso es el tiempo para ti de encontrar estas cosas, de tener todo lo que tú anhelabas tener y de esta manera? Entonces da una palabra que es una sentencia muy lamentable para Giezi y para toda su descendencia. Le dice, por tanto, en Segundo Libro de Reyes 5:27,
la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Giezi perdió la oportunidad de su vida. Cuando vemos este proceso de discipulado, de entrenamiento, de servicio y de llamado, el profeta escogía a una persona para que le sirviera. Y en la mayoría de los casos esa persona venía a ocupar su lugar. Y si no ocupaba su lugar, venía a ser un hombre llamado para servir a Dios y continuar con el servicio. Así que Giezi lo que tiene como resultado de aquella mentira y de aquella forma de engaño que había hecho es la lepra. Una riqueza, un beneficio sin la bendición de Dios. Había logrado cosas materiales, pero también trajo a su vida una maldición. Y eso es lo que las personas no se dan cuenta, que la codicia, la ambición puede llevar a las personas por caminos de muerte. De hecho, Proverbios 1, 18 y 19 lo dicen con mucha claridad. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La codicia cobra la vida de las personas. Hoy vemos a la gente tratando de enriquecerse ilícitamente. Siempre lo han hecho, pero en nuestros países latinos eso es cosa de todos los días. Y nos sorprende que en todos los niveles las personas siempre son tentadas a adquirir más y más de riquezas que son ilegales y que se reciben de formas y de medios y de fines que son contra la salud, contra la moral, la ética, etc. Así que tenemos un texto que nos afirma que la codicia quita la vida de sus poseedores. Si esto lo podemos llevar a un terreno personal y decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esta historia conmigo? Pudiéramos tomar el personaje de la niña, del que no hemos mencionado nada, y podemos tomar para nosotros como una aplicación personal, ver estas cualidades o esta situación en ella y darle a nuestra vida una orientación. Y lo primero que nos resalta de esta niña es que ya vimos, era una niña esclava, había sido separada de su familia, quizás la habían vendido por separado, la habían desprendido de su hogar y ahora ella está haciendo una función de una criada, de una esclava y que no tiene futuro, no tiene ningún propósito en la vida, solamente cumplir con aquel servicio que estaba obligado a hacer. Y lo primero que podemos ver es que tenía un corazón compasivo para pensar cómo ayudar a su amo, cómo podía ella contribuir a la solución de su problema. Y ella reconoce, yo no le puedo hacer nada, pero sé cómo lo puede resolver. Porque si él va a Samaria y él ruega al profeta, él va a recibir un milagro. La segunda cosa que es notorio en esta niña es que fue educada en la fe. Sus padres hicieron una labor para recordarle a ella quién era su Dios, el Dios de Israel, el Dios que había hecho maravillas para liberar a Israel de la cautividad del dominio egipcio. Y esta niña desarrolló indudablemente una fe sencilla. Hablamos de una niña que está en la adolescencia, pero que tiene una fe capaz de poderla expresar, porque lo que está en el corazón es lo que sale a nuestra boca. Ella dice, hay un Dios en mi tierra y hay un hombre de Dios que puede resolver este problema. Y se anima para hablar. Ella tenía, lo que vemos a través de esto es que tenía una confianza absoluta en el poder de Dios. Y también estaba ella completamente segura de que Dios haría el milagro en favor de este hombre. También esto nos pone en evidencia el hecho de que ella, de una manera muy personal, conocía a Dios, tenía una comunión con Dios. Ella estaba en un nivel espiritual de conocer, entender el propósito de Dios. Y ella estaba en esa fe sencilla, pero convencida, segura que Dios haría un milagro en la vida de
de Naamán. Ahora, hay algo que debemos señalar y es que tuvo valor. Una persona que tiene fe también debe tener valor, porque la fe te da valor. La fe te da ese ánimo para poder hablar. Si tienes fe, tu boca se debe abrir. Si tienes fe, si profesas fe, tu boca, tus labios se tienen que abrir para dar la palabra del Señor. Y esta niña se animó a decir algo que ella no podía probar, que ella no podía demostrar. Lo único que ella podía decir es como una historia. Allá en mi casa, allá en Samaria, allí hay un hombre que puede sanar al amo si él le pide, si él le ruega. Ella había señalado la condición. Ahora, vemos que pues no le importó, ella habló con valor y no le importaba lo que la gente pudiera decir o que le rechazaran, se burlaran, le criticaran, pudiéramos decir, pero ¿quién es esta muchacha? ¿Por qué puede hablar de esa manera? ¿Quién se cree? ¿Qué nos va a decir? ¿A poco no hay Dios aquí también en Siria? Y así que ella se expuso. Al hablar su fe, al declarar lo que ella creía, se estaba exponiendo al juicio de las demás personas, de sus amos y de cualquiera que fuera allí una persona importante que le fuera capaz de corregirla. Y un punto más que se debe señalar en la vida de esta niña es que tenía todo en contra. Era esclava, era una sirvienta, no tenía una educación formal, no era un personaje importante, no era una persona de la sociedad que tuviera como una autoridad moral o que tuviera un reconocimiento de algún tipo como para poder hacer esta afirmación. Lo que estamos viendo es una niña muy sencilla, muy humilde, pero muy valiente. Una persona con la fe y el valor suficiente para hablar al hombre más importante después del rey y decirle, hay una forma como Dios te puede curar. Hay una manera por la cual tú puedes recibir un milagro. Y muchos dirían, pero solamente ubícate, mira tu condición. ¿Cómo hablas de un Dios grande? ¿Dónde está ese Dios grande que tú dices? ¿Dónde está ese Dios que te abandonó? Ese Dios que permitió que te arrancaran de tu hogar. ¿Dónde está ese Dios que te dio a ti una vida tan miserable? ¿Dónde está ese Dios que no escuchó tus lamentos, tus gritos, tus lágrimas y no te ha respondido? Mira dónde estás. Habrían personas que buscarían una forma como de ayudarla a entrar en la razón y entrar en un nivel de realidad de decir, bueno, es que tú no puedes hablar de Dios porque no eres el mejor ejemplo. Estás en una condición muy lamentable de fracaso, de derrota, de esclavitud. No puedes hablar de un Dios grande porque si eso fuera cierto, estarías en otra posición. Un elemento más que uno debería considerar es, y creo que muchos lo pensarían, pues especialmente las personas que no tienen fe, ¿y qué tal que no pasa nada? Que viniera alguien y le dijera, niña, cállate, ¿cómo te atreves a decir esas cosas? ¿Qué tal que el hombre va hasta allá y no pasa nada? ¿Y cómo va a regresar? Leproso y enojado. ¿Y cómo te va a ir? Ya me imagino, te van a cortar la lengua, te van a colgar de las orejas, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro. ¿Qué tal que no pasa nada? Pero ya vimos que esta niña tenía la educación, la formación, la enseñanza, el criterio, la fe y el valor. Esto es lo que nos llama la atención. Tenía fe y valor, la confianza para hablar y decir, asegurando, mi Dios puede hacer un milagro. Si Él lo pide, lo ruega, va con el profeta. Ahora, yo diría a manera de conclusión que hoy los cristianos, de alguna manera alrededor del mundo estamos como esta niña, muy limitados y confinados, impedidos de muchas cosas, limitados por estas circunstancias a causa del COVID, y vemos también que hay muchas personas alrededor de nosotros que aparentemente son poderosas y parece que ellos son los que tienen el control de las circunstancias.
Pero como en esta historia vemos que a pesar de que esas personas puedan ser importantes y parecer que tienen el control, el que tiene el control es el Señor. Él es nuestro Dios todopoderoso. Él es el Señor que tiene el control de la vida. Él es el que sustenta la vida, el que da la vida, el que la sustenta y el único que la puede tomar también. Y hoy que somos rechazados, parece que estamos desamparados, que son perseguidos los cristianos en muchas partes, solo por creer en Jesús, solo por declarar una fe en el Hijo de Dios. Las personas pueden ser quemadas, son rechazadas, asesinadas de maneras brutales. Parece pues como que estuviéramos en una especie de servidumbre con todas estas limitaciones y que no tenemos nosotros nada que podamos aportarle a este mundo. Pero igual, de manera igual que la niña de esta historia, creo que los cristianos seguimos teniendo algo que aportarle al mundo. Y quiero compartir 3 ideas para terminar. La primera es que los cristianos, los verdaderos cristianos, son los únicos que conocen al Dios verdadero, al Dios que hace maravillas, al Dios que hace milagros, al Dios que nada lo limita, que nada impide que cumpla su palabra, porque vivimos en un mundo de limitaciones y los hombres, siendo tan finitos, a veces somos tan estúpidamente grandes para negar lo que Dios puede hacer. Y podemos decir, esto puede Dios. Yo no creo que Dios haga eso. A mí no me parece. Esta condición está tan deteriorada que ya nadie puede hacer nada. Muchas personas podrán decir, pero esta noche no va a pasar. Esta noche esperamos que su paciente va a morir. Pero no vivimos por lo que dicen los hombres, vivimos por lo que dice Dios. Y la Escritura nos dice en Daniel 11:32 que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Digo que en medio de toda esta incertidumbre, los cristianos somos los que conocemos a nuestro Dios, que conocemos el poder de nuestro Señor, que le levantó de los muertos, que le dio vida, que resucitó a Lázaro. Conocemos el poder de su palabra y también somos, en segundo lugar, los únicos que sabemos a dónde ir y a quién buscar. Así como la niña sabía, el profeta Eliseo, él está en Samaria, él puede hacer el milagro. Ahora nosotros sabemos quién es el único que puede hacer maravillas, quién es aquel capaz de hacer vidas nuevas, de sanar y de restaurar los corazones, de sanar familias, de sanar personas, de rescatarnos de los lazos de la muerte. Se llama Jesús, es el Hijo de Dios. Él fue coronado por nuestro Padre Celestial y está sentado a su diestra. Le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y así nosotros, que conocemos a Él, somos también los únicos que podemos dar la palabra, que podemos dar la esperanza cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús. Somos los únicos, como esta niña que está en la oscuridad, que no tiene posibilidades, que no tiene el reconocimiento de nadie, que no es una voz de autoridad, no es una voz reconocida, no tiene recursos, no tiene influencia, no tiene nada. Solamente conoce a Dios. Solamente sabe que hay un Dios grande. Solamente ella tiene una fe que le asegura que su Dios hace maravillas. Yo sé que en este nivel las personas que son miedosas y temerosas dirían, pero ¿cómo se atreve esta niña? ¿Quién garantiza que Dios va a hacer un milagro? ¿Cómo a poco ella sabe la voluntad de Dios? Pero esas voces son de temor. Son esas voces que temen quedar mal, decir algo y que no pase, pero no nacen de la fe. Esas palabras nacen del temor, de la inseguridad, de la desconfianza, porque la fe fortalece nuestros corazones, porque esperar en el Señor fortalece nuestras vidas para resistir, para permanecer hasta ver su gloria. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que somos nosotros los que tenemos la capacidad de hablar
en el nombre de Jesús y dar la palabra de salvación y de esperanza a cientos de personas que, igual que Naamán, hoy tienen una profunda necesidad del Señor. El pecado en la Biblia es representado a través de la lepra. Y aunque hoy no tengamos personas leprosas físicamente, sí tenemos personas que están atadas y que viven a nuestro alrededor, que pueden ser compañeros de oficina, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, que pueden ser vecinos, que pueden ser personas a nuestro alrededor que Dios va poniendo en nuestro camino. Y como aquella niña debemos tener la fe, la sencillez, la humildad, pero el valor, la confianza y la autoridad para decir: conozco al que puede hacer un milagro en tu vida. Ya no vamos en busca del profeta. Sabemos que el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Él es la respuesta para todas nuestras necesidades. Te diría entonces: no temas, levanta tu voz, habla con fe, habla con verdad, habla las palabras de Dios. No hables las palabras de un corazón temeroso, de alguien que duda, que desconfía, que no conoce el poder de Dios. Habla con la seguridad que Dios cumplirá sus buenas promesas, sus buenas palabras. Al inicio de la iglesia, en el libro de los Hechos, después de un gran milagro, los apóstoles fueron encerrados y fueron intimidados para ser silenciados. La clase dominante, había una clase que se oponía, la clase religiosa y la clase dominante políticamente, no les convenía que se hablara en el nombre de Jesús. Ellos pensaban: esto va a crear un caos en nuestra vida, la gente se nos va a salir del control. Así que se opusieron y les llamaron y les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús. Y ellos regresaron a su reunión con el cuerpo de Cristo y dijeron: vamos a orar. Nos han prohibido, pero les dijimos: consideren a quién es necesario obedecer, si a Dios o a los hombres. Esto no está a discusión. No vamos a pedir una disculpa por ser cristianos y amar a nuestro Señor. No podemos pedir una disculpa porque tengo el deseo de alabar al Dios verdadero y de expresarle mi amor y mi gratitud. Así que en la oración, al final ellos dijeron estas palabras, y quisiera terminar con esto, donde dijeron ellos: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Creo que esta debe ser nuestra oración. Cuando ellos terminaron de orar, aquel lugar tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que hablaban en todos lados en el nombre de Jesús. Así que te invito, si te has sentido limitado, si te has sentido como esta niña que no tiene ni la influencia, ni el poder, ni la capacidad, ni la condición, ni nada que aportar en este mundo, en esta crisis, sí lo puedes hacer. Levanta tu voz, habla en el nombre de Jesús y habla a todas esas personas que, como Naamán, necesitan un milagro y están esperando que alguien les enseñe el camino. Te invito a que oremos en el nombre de Jesús. Padre nuestro, son circunstancias tan difíciles que tu iglesia vive en este momento y que alrededor del mundo hay oposición y lucha espiritual que resiste la predicación de tu palabra, Señor. Y hay injusticia y manipulación de muchas cosas para desdeñar y menospreciar tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesús, que tengamos la fuerza, pedimos el denuedo, la capacidad para hablar poderosamente en el nombre de Jesús, para levantar nuestra voz y dar una palabra a todo aquel que, como Naamán, hoy necesita un milagro en su vida y que hoy necesita que tú sanes su corazón, su vida, sus sentimientos, sus emociones, su hogar, su matrimonio. Oramos, Señor, que sanes
esta tierra y que hagas maravillas cuando se predique en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros hoy, como aquella niña, dispongamos nuestro corazón para hablar en el nombre que es sobre todo nombre y dar la palabra. Si buscan a Jesús, serán sanados. Si ruegan a nuestro Señor, encontrarán salvación y vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús y pedimos ser instrumentos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y oro con todo mi corazón que Dios los bendiga, fortalezca sus corazones y les anime a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén.